Volvamos a la pantalla. Listo, ya comenzó a grabar. Adelante. Perfecto. Entonces, volviendo un poco a las generalidades, pues básicamente el láser es el resultado de una emisión estimulada por amplificación y por radiación. Básicamente el láser pues tiene bastantes años de haber sido, digamos, como descubierto, o esta emisión láser. Previo a la emisión láser fue la emisión por microondas. Aquí hay como varios personajes en la historia del láser: Charles Gould y Gordon Gould y Charles Towns. Básicamente ellos estuvieron muy involucrados en este tema de la emisión de microondas, y hubo pues algunos problemas con sus patentes, y básicamente Gordon Gould opacó a Charles Towns y se llevó sus créditos en el desarrollo científico de esta tecnología. Ya posteriormente pasó de ser una emisión de microondas a ser una emisión estimulada por radiación, que es la palabra láser. El primer láser pues reportado es el de Rubí por Theodor Maiman, y uno de los conceptos más importantes tal vez lo Perdón un generó. segundito. No se ve la pantalla. Yo la estoy viendo la pantalla. Sí, aquí está. ¿Sí me escuchan bien? Lo estamos escuchando bien, pero me están diciendo que están viendo la pantalla. Por favor, Luis Fernando. Si se ubican en el clip fija la pantalla de lo que uno quiere ver. Entonces, si la pantalla está viendo en los cuadritos de la derecha, se fija el clip, ya se ve la pantalla. Ya, entonces los colocan por favor los participantes todos a la derecha. En la parte de la derecha dice fijar pantalla sobre la presentación de Pablo González, y ahí fijan la pantalla. Listo, continúa por favor. Entonces, uno de los conceptos más importantes lo genera Einstein, que básicamente es la consecuencia de la interacción entre una radiación y la materia. Esto fue en el año 61. Desde el punto de vista histórico, aún no se conoce con certeza quién inventó el láser realmente, y las opiniones a este respecto se contrastan profundamente entre sí. Pero realmente lo que ha sido disputa sobre patentes de inventos y desarrollo tecnológico todavía sigue vigente, y hay muchos familiares de estos personajes que todavía pues reciben, digamos, dinero a consecuencia de estos líos legales por las patentes en general. ¿Cuáles son los componentes de un láser? Tenemos un medio activo que es lo que nos va a definir el tipo de longitud de onda. Puede ser un gas, puede ser un cristal, puede ser un líquido o puede ser un semiconductor. Tiene un sistema de bombeo que es lo que va a llevar la excitación de estas moléculas. Puede ser por medio eléctrico o puede ser por radiofrecuencia. Tiene dos espejos, uno que es reflectante al 100% y uno lo es parcialmente, de tal manera que estos fotones puedan ir de un lado al otro y pasar de un nivel energético al otro, y esta es la manera como se genera la emisión láser. Hay una cavidad óptica y un área por donde se emite la radiación láser. Entonces, esos son como los componentes básicos de un láser. El láser tiene unas características importantes. Tiene una característica monocromática, es direccional, quiere decir que está Doctor, paralelo al eje óptico. disculpe, ¿Sí? es que de verdad no sale su pantalla compartida. Qué pena. Pues aquí me Vemos parece es que su está, cara. aquí me parece que está compartiendo. ¿Alguien más no ve mi pantalla? Yo tampoco la veo. La Vamos a ver pantalla se ve la bien en los pantalla. computadores, Yo no se tampoco ve la en los Vemos veo. la cara celulares. En del los celulares doctor. se ve la cara del presentador. Un segundo. Una sugerencia para todos entonces, doctor Sasa, es que apaguemos el video de su presentación y solamente deje la presentación. De esa manera el computador reconoce solamente la imagen de lo que está presentando en pantalla. Y ya se dijo que en la mano derecha van a aparecer el listado alfabético de quienes están presentando, y el doctor Isaza tiene dos pantallas, una con su imagen y otra con la presentación. Pues aquí dice que mi pantalla es visible para todos. Vamos a reanudarla a ver.
Ahí que están viendo. En el celular Ahora sí veo sale su la presentación, presentación. en el computador también ya, en este momento. Sí, ya sale. Ahora sí está. Muchas gracias. Así se ve la presentación y su cara. Perfecto. Entonces, es monocromática, es extraordinariamente direccional, quiere decir que es paralela al eje óptico, es altamente coherente, quiere decir que todas las ondas viajan en una misma dirección, es brillante o tiene alta brillantez y a menudo es fuertemente polarizada. Estas son como las características más importantes de un láser. Pero también tenemos que tener en cuenta cuáles son las interacciones del láser tejido. Las interacciones del láser tejido básicamente van bajo la ley de Grotus-Draper, que quiere decir que para que una luz tenga un efecto óptico debe ser absorbida. Y debe ser absorbida por un cromóforo, que ya lo vamos a ver, para generar efectos fototérmicos, fotoquímicos, fotomecánicos y fotoacústicos. Son como las 4 formas como la energía puede ser interpretada por el tejido o por el target. Estas son todas las longitudes de onda que hay disponibles. En nuestra especialidad pues están resaltadas en amarillo las principales. El diodo, que puede tener un rango entre 630 y 904 nanómetros, es considerado como un semiconductor. Puede tener una emisión continua o pulsada, de acuerdo a las características del equipo, y los efectos que vamos a tener es una coagulación, corte y bioestimulación del tejido. Es utilizado en cirugía y su cromóforo es la hemoglobina y la melanina. El neodimio Jack también es otra longitud de onda que se ha utilizado, 1064 nanómetros, es un estado sólido, puede tener una emisión continua pulsada y también tiene la posibilidad de coagular y cortar, y sus cromóforos básicamente también son la hemoglobina. El erbium Jack, ya hablando de los más utilizados ahora en ginecología estética, el erbium Jack y el CO2 fraccionado, ambos tienen como cromóforo el agua. A diferencia del CO2, el herbio no tiene la posibilidad de coagular y el CO2 tiene la posibilidad de coagular, cortar, bioestimular y vaporizar, y para ambos el cromóforo es el agua y la pared celular. Como les mencionaba en la introducción, el láser de CO2 no es para nada nuevo en nuestra especialidad. Desde la década del 60 hay descritos procedimientos quirúrgicos en microcirugía tubárica y en patología cervical. Este es el primer láser de CO2 que salió al mercado y solamente tenía la posibilidad de generar una emisión continua, es decir, todo el tiempo el tejido estaba en contacto con la emisión térmica y no le permitía enfriarse, y por eso había tanta efecto térmico, tanta quemadura, la curva de aprendizaje era bastante larga, había complicaciones y por eso digamos que pasó a un segundo plano y fue reemplazado por tecnologías que aún son vigentes, como la cirugía de alta frecuencia, que es utilizada de forma masiva en patología cervical. Entonces, un cromóforo es una estructura que está en la piel, puede ser el agua, puede ser la melanina, puede ser los carotenos, ellos reciben una longitud de onda determinada, pero lo más importante es hablar acá de un concepto que se llama la fototermólisis fraccional, donde la luz es absorbida por estos cromóforos, se genera un calor y posteriormente hay una destrucción tisular o un daño térmico controlado. Entonces, la fototermólisis selectiva es lo que hace que un láser pueda ir a una lesión exacta o solamente hacer la ablación de esta lesión y no generar un daño térmico en el tejido alrededor. Es decir, por el ejemplo, poder hacer una ablación completa de una verruga sin generar una quemadura alrededor del tejido, como por ejemplo, como puede pasar con el electrocauterio, como puede pasar con una ablación química y como puede pasar también con otras fuentes de energía. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, perfecto. Sí, Se se está escucha escuchando perfecto, bien. sí. Es que perdí el retorno del audio, ok, bueno. Bueno, dentro de la historia del láser de CO2 fraccionado, pues a mí siempre me gusta dar crédito a este grupo de 3 colegas. El doctor Nicola Servinati en Italia es un dermatólogo, Ignacio Garibay es un médico estético en México y el doctor Adrián Gaspar es un ginecólogo en Argentina. Ellos de manera conjunta tuvieron la coincidencia de esta idea de llevar la emisión de un láser de CO2 fraccionado de una forma intracavitaria, es decir, a través de una pieza vaginal poder emitir este láser a la cavidad vaginal. Y entonces, siguiendo el principio de la fototermólisis selectiva, ellos vieron que
como tenía tan buenos efectos en la reestructuración de la piel a nivel de la cara y en el tratamiento de cicatrices atróficas y cicatrices de acné, empezaron a crear unos protocolos con la energía suficiente, en el tiempo suficiente, pero segura, para generar unos cambios de, básicamente, en resumen, lograr un restablecimiento fisiológico del epitelio vaginal a un estado premenopáusico, es decir, volver a recuperar todas las condiciones fisiológicas y morfológicas del epitelio posterior a un efecto térmico. Entonces, esto se llaman unas zonas de microdaño térmico controlado o METs, que generan un efecto ablativo, un efecto térmico, posteriormente una bioestimulación, que ya vamos a hablar qué es, y posteriormente el proceso de healing o de recuperación del tejido. Entonces, esto es, bajo una imagen colposcópica, los dots que se generan con la emisión fraccionada del láser en la vagina. Este es el primer reporte del doctor Gaspar, donde básicamente él reporta cambios estrictamente funcionales. Aquí no estamos hablando de una estética. Él logró ver que había una recuperación de la resequedad vaginal, de la dispareunia y de la sensación de quemazón o irritación local en comparación con el grupo control, siendo todos estos partes del dominio del síndrome genitourinario de la menopausia. Gracias al doctor Juan Diego Villegas, que nos permitió en la Clínica Confamiliar en el 2012 realizar este primer simposio latinoamericano de ginecología estética, y allí pues podemos tener o comentar que fue el primer láser de CO2 fraccionado que se hizo en Colombia, con una pieza muy rústica que era un poco incómoda para las pacientes, pero era los primeros acercamientos para llevar una emisión de láser de CO2 fraccionado de manera intracavitaria. Vamos a hablar un poco de la bioestimulación. La bioestimulación no es más que una serie de procedimientos que activan biológicamente la función de los fibroblastos para aumentar la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico a partir de sus precursores. ¿Cómo podemos tener una bioestimulación? La bioestimulación se puede generar de diferentes formas. Cuando operamos a una paciente y le ponemos unos puntos de Vicryl en la fascia, ese estímulo quirúrgico genera una bioestimulación. Cuando ponemos unos hilos de PDO, podemos generar una bioestimulación. Por un medio térmico, por un láser, radiofrecuencia, plataformas híbridas o energía de plasma, por medio de campos eléctricos pulsados, por medio de un medio acústico, que es el ultrasonido focalizado a alta intensidad, por un estímulo bioquímico, cuando inyectamos nanofat, plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento, ácido hialurónico, y de manera off-label, que lo hacen algunos dermatólogos, ácido poliláctico y cristales de hidroxiapatita. Esto es una bioestimulación química. Y últimamente la onda de campos magnéticos genera una estimulación mecánica a nivel de contracciones de las fibras tipo 1 a nivel de la fascia endopélvica o de los músculos pélvicos. Esto es un estímulo mecánico. La idea es hacer una ablación del tejido fraccionada, quiere decir que entre esta zona de ablación y esta otra zona de ablación no hay ningún tipo de calor, permitiéndole al tejido que se recupere. Y hablando de un epitelio deshidratado, es tener la posibilidad de tener un pulso específicamente diseñado para la mucosa vaginal, no un pulso usado en plataformas dermatológicas y llevado a la vagina. Los pulsos específicamente diseñados para poder llegar en profundidad a estos tejidos deshidratados que tienen poca cantidad de agua, y ustedes saben que como el cromóforo del CO2 es el agua, pues esta es la forma, diseñando un pulso específicamente para poder llegar a estas zonas profundas del epitelio y poder generar los efectos de bioestimulación. Hablando de otras longitudes de onda, por ejemplo el Erbium Jack, el Erbium Jack trabaja en un modo no ablativo o subablativo, donde empacan varios pulsos con el fin de llegar profundamente o generar un efecto térmico profundo, pero no ablativo, que es muy similar al efecto de la radiofrecuencia, que es básicamente vencer la resistencia entre dos superficies y vencer la impedancia del tejido. Aquí estamos viendo la emisión de una radiofrecuencia, por ejemplo, en un labio mayor, y teniendo con una cámara térmica un biofeedback en tiempo real de la temperatura que estamos emitiendo, por ejemplo, en los labios mayores. Hay varios conceptos que tenemos que tener en cuenta. La forma como la energía se entrega al tejido. El tipo de pulso puede ser un pulso corto, un pulso largo, un pulso continuo, puede ser un pulso múltiple. Si es una energía fraccionada y cómo es fraccionada, si es por medio de un escáner, si es por medio de un sistema de píxel
o si es un fraccionamiento artesanal. Esto es importante porque solamente un escáner nos puede permitir generar o el controlar la distancia entre los dots, que tienen una connotación importante desde el punto de vista de la cantidad de energía que le estamos generando al tejido. ¿Por cuánto tiempo? Es el ancho del pulso, puede ser en segundos, en milisegundos, en microsegundos, en nanosegundos, y los láseres de última generación para remoción de tatuajes, por ejemplo, o melasma, los láseres de picosegundos, que son emisiones muy cortas, y el tiempo de emisión está relacionado con el tiempo de relajación térmica. Quiere decir que el tejido tiene que tener la capacidad de enfriarse para recuperarse fisiológicamente. De lo contrario, estaríamos generando una quemadura. ¿Y en qué áreas? La vagina y la vulva son totalmente diferentes. En la vagina tenemos una mucosa y en la vulva tenemos piel. Y hay diferentes cromóforos en estas estructuras. Entonces, por eso, las plataformas que son de uso tradicionalmente para la piel, no podemos automáticamente extrapolar los resultados a la vagina. Y hay que respetar el ciclo de la formación del colágeno, desde un daño térmico inicial, que puede durar entre 48 y 72 horas, donde hay un edema y una liberación de unos mediadores bioquímicos, y hay una fase inicial de contracción del colágeno. Luego llegamos a los 30 días a una fase de proliferación, donde hay reclutamiento de fibroblastos, de nuevas moléculas o una remodelación de la matriz extracelular y nuevas fibras de colágeno, para posteriormente a los 45 o 60 días ya generar una neocolágenogénesis fisiológica. Y esto está estrechamente relacionado con los intervalos de sesiones que nosotros planteamos en nuestros protocolos de tratamiento. Todo equipo de láser o fuente basada en energía tiene la obligación de poder demostrar que su función es a través de un estímulo de proteínas de choque de calor térmico, como la 47, tiene que demostrar que haya un balance entre la modulación y la producción de colágeno, o la relación entre colágeno 1 y 3, tiene que poder demostrar la modulación de metaloproteinasas activas e inactivas, que son las responsables de este balance entre la producción y degradación del colágeno. Tiene que demostrar que haya una neocolágenogénesis fisiológica y una neoangiogénesis no hormonal. Todas estas cosas debe cumplir un equipo basado en energía. Y hay varios aspectos que también están estrechamente relacionados con una formación fisiológica del colágeno. Hay aspectos inmunológicos, como por ejemplo la modulación de citoquinas, de factor de necrosis tumoral, y marcadores de apoptosis como la anexina 7 y la caspasa 9. Debe haber una angiogénesis no hormonal demostrable, debe haber cambios bioquímicos, por ejemplo la reducción del pH, cambios histológicos, la reepitelización de la mucosa vaginal, la neoformación de papilas, que son estructuras importantes de comunicación entre el epitelio y la lámina propia o el tejido conectivo. Tiene que haber cambios genómicos, que es poder hacer la inducción y expresión de factores de crecimiento, y todo esto está estrechamente relacionado con algunos genes en el cromosoma 10, unos en alta, la regulación de genes en alta, como el SIRT6, y regulación en baja del SIRT1, 3, 5 y 7. Estos son los cambios histológicos demostrables. Estos son las papilas, por donde hay una gran circulación de solutos, es decir, una comunicación entre el tejido conectivo y el epitelio. Esto es solamente después de una sesión con el láser. Estos son cambios bioquímicos demostrables, donde se disminuye el pH, que está con tendencia a ser alcalino en las pacientes con síndrome geniturinario de la menopausia o pacientes oncológicas. Debemos tener la posibilidad de mostrar cambios morfológicos, la recuperación de las rugosidades vaginales y la desaparición de las petequias, y cambios funcionales, por ejemplo, con imágenes táctiles o elastografía, poder demostrar un aumento importante de las contracciones involuntarias, voluntarias y del tono en general del piso pélvico posterior a un estímulo térmico. Entonces, todas estas son formas objetivas de demostrar que un estímulo térmico con un láser fraccionado de CO2 o de herbio puede generar. Y vamos un poco más allá en microfotografías electrónicas. Esto nos quiere decir que hay unas vesículas cargadas de un material filamentoso que no es nada más que glicógeno, transportándose entre el retículo endoplasmático rugoso del complejo de Golgi, y estas vesículas cargadas de glicógeno son las que van a migrar al epitelio superficial para posteriormente ser sustrato del lactobacilo para producir peróxido de hidrógeno, y de esta manera explicar fisiológicamente la reducción del pH. Pero también
hay que entender que estos cambios posterior a un estímulo térmico no necesariamente son demostrables en la citología. Por ejemplo, ustedes ven acá, después de un tratamiento, no hay cambios estadísticamente significativos en cuanto al índice de maduración, el porcentaje entre las células superficiales, intermedias y parabasales, es decir, en la citología exfoliativa, en este estudio no se encontraron cambios importantes, lo cual nos explica que sí hay mecanismos moleculares mucho más específicos responsables de los cambios en el trofismo en el epitelio. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos técnicos de las plataformas. Por ejemplo, aquí les pongo varios ejemplos. Esta plataforma nos da, en los parámetros, nos da la información en millijoules. Entonces, recuerden ustedes que un vatio es igual a un julio sobre segundos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una fórmula matemática y una conversión, para saber cuántos vatios le estamos emitiendo a la paciente. Aquí también nos hablan de milijulios, entonces tenemos que volver a hacer la fórmula matemática para entender cuántos vatios estamos generando. Y plataformas un poco más específicas donde tenemos más información, los vatios, el tiempo de permanencia, el espaciamiento entre los dots, la densidad y la cantidad de energía que le estamos emitiendo al tejido. Entonces, entre más información nos dé una plataforma de la dosis que le estamos entregando al tejido, vamos a estar mucho más tranquilos. Entonces, la idea es crear un lenguaje binario entre todas las plataformas para poder entender qué energía le estamos emitiendo al tejido de una forma fisiológica. Y esto fue lo que hicieron los estudios ex vivo, donde empezaron a disparar estas piezas de colporrafia que iban en pacientes que estaban siendo llevadas a reparo sitio específico con diferente cantidad de energía, diferente cantidad de tiempo, hasta poder encontrar la energía suficiente, necesaria y segura para poder generar los cambios en el epitelio vaginal. Cambios, modificaciones histológicas y ultraestructurales en el epitelio y la lámina propia. Muy importante, volviendo al tema de la cantidad de calor que le generamos al tejido, porque la expresión de los factores de crecimiento está estrechamente relacionada con la dosis y con la longitud de onda, de tal manera que este concepto que se tiene erróneo de entre más calor, por más tiempo vamos a tener mejores resultados, es totalmente erróneo. De hecho, miren ustedes acá que la vía secretoria de citoquinas presenta cambios de acuerdo a la fluencia. A menor fluencia es mejor la expresión de factores de crecimiento. Y lo vemos de una forma un poco más clara acá, donde ustedes ven con diferente cantidad de energía cómo se expresa de una mejor manera los diferentes factores de crecimiento. Es decir, no es generar un calentamiento suprafisiológico del tejido, porque vamos a tener probablemente una respuesta errática o una respuesta hacia una cicatrización anormal o una fibrosis. Entonces, estos son todos estos caminos de remodelación y de modulación de citoquinas que están estrictamente relacionados con la cantidad de calor que estamos generando. Pero el calor también está relacionado con estos factores de crecimiento. Como les mencionaba antes, si ponemos demasiado calor en nuestro protocolo, pues vamos a estar estimulando algunos factores de crecimiento que pudieran llevarle una información errónea al fibroblasto y ir hacia fibrosis. Y me gusta mucho este artículo de Cosmopolitan que salió hace algunos años, que dice Vaginas Under Attack, dice no permita que su ginecólogo ambicioso le hable de esto o cometa este horrible error. Y esto es muy cierto. Todo lo que se hace en medicina estética y en dermatología está migrando a la vagina. Lo pueden llamar como quieran, fuentes basadas en energía, fillers, pueden llamarlo hilos. Cualquier cosa que se use en medicina estética está migrando a la vagina porque es una tendencia, porque es una moda y porque le genera ingresos a las compañías debido al auge tan grande que está teniendo la ginecología estética. Entonces, todos los ginecólogos debemos estar preparados, así no realicemos estos procedimientos, entender las potenciales complicaciones que se pueden generar. Y entender que hay mecanismos de expresión génica diferentes, muy diferentes, tanto en la piel como en la mucosa. Por ejemplo, la expresión génica en la piel es a través de la producción de citoqueratinas, posterior a un estímulo térmico. Y la expresión génica en la mucosa, después de un estímulo térmico, es a través de la producción de glicógeno y mucinas ácidas en la superficie del epitelio, de tal manera que si tenemos una plataforma que se usó dermatológicamente para hacer, por ejemplo, un rejuvenecimiento facial, no es que de la noche a la mañana vamos
a crear con los ingenieros un escáner para ponerlo en la vagina e ir a dispararle al epitelio vaginal sin tener siquiera un estudio previo de cómo se comportaba ese pulso en una mucosa vaginal. De tal manera que es muy diferente y eso lo tenemos que tener en cuenta. Las opciones actuales que tienen nivel de evidencia, el láser CO2 fraccionado es una emisión ablativa, el láser de Erbium Jack, que puede trabajar de una forma no ablativa o subablativa. Más recientemente han salido algunas plataformas híbridas que combinan dos longitudes de onda, una longitud ablativa o no ablativa y una longitud no ablativa, o una longitud subablativa y una longitud no ablativa. También está la radiofrecuencia, que tiene algún nivel de evidencia también, puede ser bipolar, monopolar y multipolar, o también hay radiofrecuencia fraccionada, que es una combinación de un estímulo quirúrgico con unas microagujas, que por ahí se conduce la energía y por eso se llama radiofrecuencia fraccionada. Y un concepto un poco más nuevo que se llama la bioestimulación combinada, es decir, combinar varias tecnologías. Por ejemplo, podemos combinar un láser con una fuente de radiofrecuencia, un láser ablativo y un láser no ablativo, como las plataformas híbridas, o un láser y un ácido hialurónico, por ejemplo, o una radiofrecuencia y un ácido hialurónico, o hacer más o hacer todavía una combinación más amplia, como un láser con hialurónico, con radiofrecuencia y electromagnetismo en el piso pélvico. Todo pensando en una reestructuración y en un concepto de antienvejecimiento del piso pélvico. El láser de CO2 fraccional, hemos tenido como varios protocolos de trabajo y hay reportes en la literatura en cuanto a la mejoría del líquen esclerotrófico. Tal vez la gran cantidad de publicaciones están relacionadas con el síndrome geniturinario de la menopausia, laxitud vaginal posparto, atrofia vaginal posparto por la lactancia y nuevas fronteras de investigación como la modulación de citoquinas proinflamatorias para las vulvovaginitis a repetición. Y en aquellos pacientes que tienen dolor y fibrosis en cicatrices de episiotomía, también se puede generar una mejoría de estas áreas. Y aquí solamente voy a resaltar tres áreas de investigación que me parecieron importantes. Aquí los aspectos microbiológicos de la microbiota vaginal en pacientes sobrevivientes de cáncer. Miren ustedes cómo se modularon las principales citoquinas proinflamatorias, la 2 y la 7, y estas están relacionadas con la modulación de alguna de la flora vaginal que está alterada en estas pacientes. Por ejemplo, miren el enterococo, que es responsable de infecciones urinarias a repetición en pacientes posmenopáusicas o postcáncer, cómo se modula después del tratamiento sin alterar de una forma significativa la presencia de lactobacilos. Nosotros venimos trabajando también con el láser de CO2 fraccionado en pacientes que han tenido erosiones de malla. En este caso, pues, de acuerdo a la clasificación de la IUGA, miramos si tenemos que retirar la malla que esté expuesta y posteriormente emitir el láser en las paredes vaginales para lograr una reepitelización del tejido. Aquí, por ejemplo, una erosión de una apsilon de sacrocolpopexia, donde se retiró gran parte de la malla por vía vaginal y posterior protocolo de CO2 fraccionado, logrando una epitelización completa de la vagina posterior al estímulo térmico. Entonces es una alternativa diferente que se puede utilizar para aumentar el espesor del epitelio vaginal y eventualmente poder responder esta pregunta metodológica que nos hacemos si pudiera en algún momento ser una alternativa en lugar de usar estrógenos para mejorar el trofismo de la vagina en pacientes con malla. En líquen esclerotrófico hay ya también bastantes publicaciones donde lo que se hace es una modulación de esta respuesta inflamatoria, una mejoría del componente escleroso y atrófico del líquen previa biopsia en pacientes que han sido recalcitrantes, es decir, que no mejoran con la terapia gold estándar, que es el esteroide de alta potencia. Estos pacientes tienen una mejoría muy importante. Y cuando lo combinamos con plasma rico en plaqueta o factores de crecimiento o nanofat, los resultados son todavía mejores. De tal manera que todos estos son fronteras de trabajo que tenemos con el láser en esta área de la ginecología. Nosotros empezamos a reportar algunos hallazgos desde el 2013, mejoría importante en los cambios en el índice de salud vaginal de Gloria Backman previo y posterior al tratamiento. Ya posteriormente hicimos una publicación en compañía de la doctora Aura Ruiz y colaboradores del CO2 fraccionado en 50 pacientes con un seguimiento a 12 semanas y con cambios estadísticamente significativos en el puntaje de índice de salud vaginal de Gloria Backman. En azul, el índice de salud de Gloria Backman pre y en rojo, el índice de salud de Gloria Backman post.
Y las fronteras o las líneas de investigación, como les mencionaba, la mayor parte están relacionadas con el síndrome genitourinario de la menopausia, anteriormente conocido como atrofia vulvovaginal, los síntomas urinarios del tracto inferior, disfunción del piso pélvico. Nosotros hemos colaborado con algunas publicaciones también en la revista de Urología Colombiana y en Yuga, están disponibles, y encontramos pues cambios importantes, pero en casos muy seleccionados de incontinencia urinaria de esfuerzo, estrictamente relacionada con el síndrome genitourinario de la menopausia. Aquí estamos sacando a un lado las incontinencias urodinámicas y otras clasificaciones, y hemos encontrado buenos resultados. También hay investigaciones en cuanto a secuelas de tratamientos oncológicos. Les mencionaba ahora la modulación de la flora vaginal y el líquen esclerotrófico. Y definitivamente cada mes o cada año que pasa, la cantidad de publicaciones es mayor. Y lo más importante es que sean indexadas y que no sean white papers. Nunca lean white papers de láser porque realmente nos pueden confundir, y esto no es un parámetro para ir a ponerle un láser a una paciente en la vagina. Y bajo el rigor de la evidencia, pues queremos llegar a lo que nos exigen todas las sociedades científicas, que son estudios aleatorizados, controlados, doble ciego. Pues por ahora hay uno que está contra estriol y hay unos en curso que están contra placebo y contra estrógeno, están en curso. Y pues esta iniciativa de la doctora Linda Cardoso, donde se hacen 2 brazos, uno con CO2 y uno con Erbium Jack, y la idea es generar un estudio de no inferioridad, es decir, poder al final sacar conclusiones de las bondades o de las ventajas y desventajas de cada una de estas longitudes de onda con no inferioridad. Tuvo una réplica de alguna sociedad científica en el Reino Unido, y es que no tiene un brazo de placebo, y pues esa observación es importante, pero yo creo que todos estos son avances en el rigor metodológico. Entonces vean ustedes, por ejemplo, diferentes estudios o publicaciones con diferente nivel de evidencia, pero ahí vamos poco a poco logrando. La fotomodulación de la flora vaginal, candidiasis recurrente debido a la modulación de citoquinas proinflamatorias, algo nuevo que estamos realizando, que es el sistema de liberación de sustancias, o LADD, que es Laser Assisted Drug Delivery. Puede ser para manejo de hiperpigmentación vulvar, para dermatosis, para protocolos de herpes, para atrofia. También hay protocolos de demostrar aumento de densidad de fibras nerviosas con tinciones especiales, y el trofismo urogenital pre y posterior a la inserción de las mallas. Resaltando un poco este LADD o Laser Assisted Drug Delivery, es simplemente generar unos canales con el láser en la vagina o en la vulva. Histológicamente estos canales en la vagina duran abiertos más o menos, o permeables más o menos 48 horas, y en la vulva 72 horas. Esto nos permite que podamos tener una distribución efectiva de medicamentos, retener las concentraciones de forma efectiva por tiempo prolongado. Se cree que estas rugosidades vaginales o las cavidades vaginales están colapsadas gracias a la presión intraabdominal, y esto permite que no permite que los métodos tradicionales de llevar medicamentos a la vagina sean absorbidos de una forma adecuada. Entonces este drug delivery, o incluso la creación de nanopartículas que puedan penetrar de una forma más efectiva en el epitelio vaginal o en la epidermis de la vulva, puede hacer una respuesta a una mejoría o a una disminución de las exacerbaciones de estas infecciones vulvovaginales a repetición. Hay muchas preguntas para resolver. ¿En qué fase del ciclo menstrual de forma óptima se debe realizar un tratamiento con láser? ¿Qué pasa de un parto vaginal después de un láser? Y nos preocupa mucho la fibrosis a largo plazo en aquellas pacientes que recibieron una gran cantidad de sesiones con energía inadecuada y con intervalos estrechos, si esos tejidos respondieron más hacia una fibrosis. Hay algunos reportes en Venezuela, la doctora Marjorie Gómez, que ella nos demuestra en su estudio que probablemente la fase estrogénica es mucho más receptiva al láser y genera mayor efectividad. Y un parto vaginal, el doctor Gaviria, también están en este momento en evaluación de un trabajo, el doctor Gaviria de Venezuela, pero telefónicamente me comentan que no hay un reporte de aumento en el número de episiotomías o complicaciones perinatales en pacientes que han tenido un parto después de haber tenido protocolos de láser. No recuerden que el láser no cura el prolapso genital, ni los defectos paravaginales, ni el enterocele, ni la incontinencia fecal, ni la incontinencia urinaria urodinámica. En el prolapso solo mejoran la sensación del bulging, y falta mucha data a largo plazo. Esta paciente hay que operarla. Y esto es lo que pasa con el fraccionamiento artesanal, o aquellos láseres baratos
que no tienen soporte científico ni tienen tecnología, donde vean ustedes la diferencia de distancia entre estos dots, acá, acá y acá, y lo que le generan a la paciente son quemaduras importantes, entonces tengan cuidado con los láseres de $1.500, de $2.000, portátiles y demás, porque estos son los láseres que generan este tipo de problemas. Falta mucho camino de evidencia, lo sabemos, en prolapso genital, en defectos paravaginales, en láser intrauretral, en incontinencia fecal. Y vamos en el último aspecto, en la última parte de la charla, a hablar de algunos aspectos ya quirúrgicos del láser de CO2 pulsado. Puede hacer incisión, ablación, excisión, vaporización, fotocoagulación, y es una excelente herramienta quirúrgica que nos permite tener hemostasia, tiene un efecto bactericida, tiene un mínimo daño térmico colateral, las pacientes se recuperan rápidamente, no tiene interferencia con los equipos del quirófano y genera menor inflamación. Podemos controlar la penetración de la emisión del láser en el tejido de acuerdo al pulso que elegimos y a la potencia. Estas son algunas de las características de los láser. El CO2 pues más utilizado en patología cervical, en condilomas, en conización. Tiene un mínimo daño térmico colateral. Estamos hablando del láser de última generación que es pulsado, no el láser de los años 60 que generaba estas quemaduras tan importantes en el tejido que ni siquiera el patólogo podía leer la pieza adecuadamente. El diodo ha sido utilizado también por medio de una fibra para hidradenitis supurativa, en histeroscopio se ha utilizado para pólipos y tabiques, el neodimio Jack también para hidradenitis supurativa, y en endourología, lo último es el tulio multipulsado, que también pues, en algunos países ha sido utilizado en histeroscopia y en laparoscopia. Estas son todas las lesiones que se pueden tratar, las lesiones premalignas, los condilomas, el hecho que sea pulsado y que tenga esta energía tan particular nos ha hecho ambulatorizar muchísimas pacientes que iban al quirófano antes con anestesia y podemos resolverlas con anestesia local en el consultorio. En laparoscopia, pues todos sabemos que hay tecnologías mucho más económicas y mucho más reproducibles y con una curva de aprendizaje mucho más rápida en comparación con el láser, pero hay algunos colegas en Europa que todavía lo siguen utilizando. Y estos son todo el tipo de pacientes que podemos ambulatorizar, dando por ejemplo quistes parauretrales, quistes epidérmicos, con anestesia local o tópica, de una forma muy rápida en el consultorio, con una recuperación muy rápida y, lo más importante, al tener solamente el daño térmico selectivo de la lesión y no del tejido alrededor, es lo que hace que la paciente se recupere mucho más rápido. Vean ustedes que aquí no hay ninguna inflamación y ninguna quemadura. Y desde el punto de vista ya estético, pues la gran experiencia de nosotros ha sido la labioplastia y hemos hecho diferentes protocolos, incluso hemos medido desde el punto de vista histológico qué tan térmico ha sido el daño que hemos generado al cortar, y realmente el patólogo con diferentes pulsos nos ha reportado un daño térmico lateral menor a 0.4 milímetros con pulsos específicos para tratar o para utilizarlos en esta aplicación quirúrgica, más específicamente la labioplastia. Estos son algunos de los resultados. Nosotros tenemos también algunas publicaciones relacionadas con el uso del láser de CO2 pulsado en labioplastia específicamente. Ya llevo 40 minutos, me faltan unas diapositivas y voy a acabar. Muy importante en el aspecto educativo. No es encerrarse en el lobby de un hotel 3 días a cortar manzanas o pedazos de pollo y de ahí al lunes siguiente ir a cortar labios o ir a hacer en pacientes. Eso no es la forma adecuada. Miren ustedes, en Australia, un médico que compra un láser tiene que ir un mes a estudiar todos estos aspectos de física, de guías clínicas, práctica en laboratorio, para poder posteriormente tener una licencia de uso del láser. Y en este sentido, resalto la iniciativa de la Universidad Nacional en crear este diplomado del uso del láser en ginecología. Me parece muy importante. Y bueno, último, las advertencias de las sociedades científicas básicamente están relacionadas con falsos usos o falsas aplicaciones y con falta de evidencia, por ejemplo, en prolapso, en incontinencia urinaria tipo 3, en vulvodynia incluso. Esto genera la molestia en sociedades científicas, donde pues algunos ya empiezan a reportar publicaciones y específicamente en el caso del láser de CO2 aquí publican una serie de complicaciones que fueron causadas con un láser de CO2 fraccionado.
Más específicamente, ahondando un poco más en el artículo, se produjeron 2 lesiones del mismo médico operador que cometió un error al conectar el escáner. Un procedimiento fue realizado en una paciente con una agenesia vaginal y tuvo algo de dolor. 2 procedimientos en pacientes con historia de síndrome de vejiga dolorosa y tuvieron dolor por una semana. Y 2 reportes de sensación de ardor y quemazón en vagina, que fueron todos estos resueltos de una forma rápida y no fueron, y desde mi punto de vista yo no llamaría a esto complicaciones. Y la persona que lo escribe, pues básicamente es alguien que hace énfasis en el artículo que la radiofrecuencia es mucho más segura y ella obviamente trabaja para una compañía que produce equipos de radiofrecuencia. Entonces tenemos que ser un poco más minuciosos leyendo estos reportes de la literatura. Y desde el punto de vista del reporte de la FDA, pues yo quiero decirles que eso no fue una advertencia, realmente fue como un llamado de atención de la FDA a las compañías que producen láser en cuanto al error de marketing que tenían estas compañías. La mayoría de ellas estaban promocionando el rejuvenecimiento vaginal, que es la palabra que molesta a todas las sociedades científicas. Nosotros hicimos inmediatamente una carta al editor explicando, estamos de acuerdo que sí, que hay mucha data que está saliendo con respecto al efecto positivo del láser de sol fraccionado, pero que realmente debe haber una aclaración de las complicaciones que se están reportando. Con respecto al equipo que yo utilizo, nunca la compañía recibió ninguna carta de la FDA pidiendo digamos que advirtiéndole acerca de complicaciones que se hubieran podido generar con esta máquina. Y pues algunas posiciones tan radicales como el de la Sociedad Internacional de Continencia, que básicamente le dice a todos sus miembros que por favor no utilicen nunca más el láser. Pero yo creería que estas posiciones tan radicales no deben tomarse. Por ejemplo, la doctora Ricciotti de Harvard, ella dice que la terapia láser para el síndrome genitourinario de la menopausia no es lo mismo que el rejuvenecimiento vaginal, ya que puede probarse efectos razonables que pueden mejorar los síntomas del síndrome genitourinario de la menopausia y aliviar la calidad de vida de estas pacientes. Con respecto también a este artículo de la FDA, nuestro grupo de la Universidad de Barcelona, también nosotros hicimos un reply que fue publicado en esta revista, donde básicamente somos conscientes que debemos seleccionar adecuadamente la tecnología, debemos tener un entrenamiento adecuado y debemos seleccionar adecuadamente las pacientes y no generar falsas expectativas. Nuestra sociedad científica también colgó esta advertencia de la FDA en su página. Y para llevar a casa, pues básicamente entender que la cirugía estética genital tiene alta demanda, tiene un crecimiento muy importante. Hay fuentes de energía que tienen opciones reales y seguras. Necesitamos tener un tratamiento dirigido, individualizado, tener cuidado con estas tecnologías emergentes. Ojo con las adaptaciones de plataformas dermatológicas. Todas tienen que tener un soporte científico. Tenemos que entrenarnos, saber manejar las complicaciones, tener estandarización de la terminología, guías y lo más importante, el apoyo de sociedades científicas. ¿Por qué hay tantas sociedades científicas de ginecología estética o por qué coloquialmente hemos abierto rancho aparte? Porque desafortunadamente no hemos tenido un apoyo importante de nuestras sociedades de ginecología y obstetricia. Yo creería que podríamos tomar la conducta que muchas sociedades científicas en el mundo lo han hecho, de crear SIG o Special Interest Group, como la YUGA, en ginecología estética, donde un grupo de colegas se reúnen para estandarizar la terminología, generar guías de trabajo, límites, etc. Y esto yo creo que es el mejor acercamiento que podemos tener. Yo les agradezco mucho la oportunidad al grupo de la Universidad Nacional por permitirme expresar esta humilde experiencia en todos estos años y queda abierta entonces la discusión a las preguntas. Muchas gracias. Pablo, muchas gracias por su participación, muy excelente la presentación. A continuación, pues vamos a hacer los 3 comentaristas al respecto que trabajan también en el campo. Entonces presento al doctor Juan Fernando Bojanini. El doctor Juan Fernando Bojanini es médico de la Universidad Bolivariana, ginecólogo de la Universidad CES, hizo diplomado de láser en ginecología en la Universidad Nacional, hace ginecología estética regenerativa y funcional desde hace más de 13 años en Medellín,
trabaja en la clínica Bojanini y es docente de posgrado de ginecología de la Universidad Remington en Medellín. Entonces, por favor, abre el micrófono, doctor Juan Fernando. Pablo, si quieres, cerremos la cámara y el micrófono. Juan Fernando, ¿Me está adelante. viendo? ¿Me está Sí, viendo? estoy viendo. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Felicitar al doctor Cortés y a la Universidad Nacional por esta iniciativa que nos permite compartir, obviamente, todas estas ideas que Pablo ha defendido durante tanto tiempo. Gracias por la invitación a ser comentarista. Felicitar a Pablo por su excelente presentación y reconocer el papel que ha tenido Pablo no solo en nuestro país, sino también en otros países del mundo en posicionar este tipo de temas. Ha sido muy juicioso y ha publicado todas esas investigaciones. Voy a hacer algunos comentarios al respecto. Yo creo que, como lo decía Pablo ahí en su presentación, cada vez el láser va a tener un posicionamiento mayor y en este caso el láser estamos completamente convencidos que llegó para quedarse. Como vimos por allá alguna vez en una presentación en un congreso, el láser no es tan bueno como dicen los que lo venden, pero tampoco tan malo como dicen los que no lo conocen. Y que tenemos un problema muy importante, como Pablo también lo mencionó, y es la evidencia que afortunadamente cada vez se ha ido construyendo mejor, cada vez hay trabajos mucho mejor estructurados, pero también tenemos que decir que en este momento no hay ningún trabajo que diga que el láser no sirve. Desafortunadamente ha habido más una guerra comercial para tratar de vender equipos que tratar de demostrar su efectividad. Afortunadamente eso ha ido cambiando en el tiempo y tenemos que resaltar lo que decía Pablo también de que necesitamos un mejor entrenamiento. Cuando nosotros empezamos en todo esto, yo llevo 13 años trabajando con láser, obviamente no teníamos ni la experiencia, ni se tenían las publicaciones, todavía era muy empírico el entrenamiento y cada vez, digamos que de alguna manera el ensayo y error jugó un papel muy importante, pero cada vez estamos más convencidos de la importancia de que tenemos que hacer un entrenamiento mucho más adecuado y hacer una muy buena selección de pacientes para poder tener mejores resultados. Y por eso desde hace algunos años he defendido que necesitamos trabajar en conjunto y que más que permanecer en esa guerra comercial de vender equipos, deberíamos tentar trabajos multicéntricos que nos permitan tener un número de muestrales importantes para poder lograr tener una evidencia mucho más fuerte. Por el otro lado, lo que nosotros hacemos es trabajar en mejorar calidad de vida de los pacientes. Reconocemos que tenemos una cantidad de pacientes vulnerables frente a la posibilidad de una relajación vaginal sintomática, frente a un síndrome genitourinario, y que tenemos que ser un poco más proactivos en la elección de tipos de tratamientos, incluso antes y después de hacerles el láser, para poderles ofrecer a las pacientes algo que realmente les pueda mejorar la calidad de vida. Cuando hablamos de relajación sintomática o de laxitud vaginal, obviamente sabemos que esto es un proceso que se va a dar en el tiempo y no tenemos por qué esperar a que la paciente haga el prolapso como si el proceso pasara de la normalidad al prolapso y no hubiera ningún intermedio ahí en ese espacio. Y por eso empezar a ofrecerles la posibilidad a las pacientes de mejorar su calidad, su salud vaginal de alguna manera. Y lo mismo con el síndrome genitourinario. Sabemos que el 100% de las pacientes van a ser en su menopausia un síndrome genitourinario. Entonces, ¿por qué esperar a que sean sintomáticas y no empezar a hacer el manejo adecuado desde antes? Hay algunas áreas de desarrollo que ya Pablo las mencionó en su presentación. El láser intraoretral, por ejemplo, cada vez va cogiendo más fuerza, todavía le falta mucha evidencia, pero no solo en el manejo de la incontinencia urinaria tipo 3, sino también como un tratamiento complementario en el síndrome genitourinario de la menopausia en el manejo de todos esos síntomas urinarios que tienen que ver con algo irritativo en la mucosa uretral. Y el tratamiento de la candidiasis recurrente y otras infecciones también se ha venido demostrando. De hecho, estamos participando en una investigación a nivel mundial, recolectando pacientes con historia de candidiasis vulvovaginal recurrente y haciendo tratamiento con láser con muy buenos resultados. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es obviamente fortalecernos como grupos, fortalecernos, tener el apoyo de las sociedades científicas,
Desafortunadamente, el wording de la FDA, el Colegio Americano en su posición del 2007, cuando decía que este tipo de tratamientos no se deberían utilizar. Después, más tarde lo cambió y decía, por ejemplo, que ya la labioplastia se le debería incluso ofrecer a los adolescentes, a las adolescentes para mejorar su autoestima y su ingreso a la sexualidad. Entonces, esto es un tema que todavía tiene mucha tela que cortar. Yo sigo diciendo que todo está todavía por hacer y tenemos un campo de trabajo supremamente amplio. Entonces, yo quiero dejar ahí para no extenderme, para darle paso a los comentarios de la doctora Marta y del doctor García. Juan Fernando, pero cuéntenos dos cositas. ¿Cuál sería la diferencia así grande entre el láser Erbium y el CO2? ¿Y cómo se enfoca el manejo de las adolescentes para el manejo del láser o la estética vaginal? Ya Pablo lo mencionó, el láser de CO2 es un láser ablativo. Ahora pues con la tecnología fraccionada cada vez el daño térmico es mucho menor, y el láser de Erbio, que inicialmente se concebía como un láser ablativo, la tecnología que usan los equipos nuestros, Fotona específicamente, es una tecnología smooth, que es trabajar en un método no ablativo, que lo que permite es por efecto de calor hacer todo el daño, estimular las proteínas de choque térmico y generar la neocolagénesis, la angiogénesis y obviamente la remodelación del tejido. Yo digo que todos los equipos son buenos, obviamente, como decía Pablo también, que sean de tecnología pues probada y todo el cuento. Pero con todos los equipos, incluso con radiofrecuencia, podemos lograr tener muy buenos resultados. Lo importante es tener buenos protocolos, buenos seguimientos y ojalá pues tener la evidencia suficiente para lograr demostrar nuestros resultados. Y lo otro es el tema de la bioplastia en las adolescentes que estabas mencionando. Hay una gran controversia allí, hay quienes dicen que eso no se debería hacer, hay otros que dicen que se debería esperar a que la mujer fuera mayor de edad para poder hacerse la cirugía. Hay otros quienes dicen que por lo menos esperar 2 o 3 años después de que haya pasado la menarca para poder ofrecerle la cirugía. En la práctica yo prefiero esperar, generalmente no la hago, sino en niñas en quienes la hipertrofia de los labios es tan grande que le genera una incomodidad importante, que pues obviamente si no se les hace un procedimiento, pues van a seguir teniendo una calidad de vida muy deteriorada. Entonces, yo creo que hay una decisión personal y desde los principios y desde la formación de cada uno para tomar ese tipo de decisiones. Y ojalá con un apoyo interdisciplinario, multidisciplinario, incluyendo un psicólogo, una sexóloga, para que nos ayude en ese tema. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Gracias Fernando. a ti. Voy a apagar mi micrófono. Gracias. Presento a la doctora Marta Pérez. La doctora Marta Pérez es también experta en láser, en el uso del láser. Ella es médica de la Universidad Militar, epidemióloga de la Universidad del Rosario, es ginecóloga de la Universidad San Martín, es miembro de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica, ASCOJUM, de la Asociación de Menopausia y de la Asociación Colombiana para la Salud Sexual. Tiene una amplia experiencia en el manejo de procedimientos con láser y, doctora Marta, queremos oír sus comentarios al respecto. Abre el micrófono, por favor. No, abre el micrófono. Espérame un segundito. A ver, ya, ahora sí. Aquí está como... Adelante, ¿se oye entrecortado? A ver. ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos viéndote bien y escuchamos. Bueno, buenos días para todos. Yo quiero hacer eso, pues, primero felicitar a Pablo por su excelente conferencia, muy, muy completa. Lo que hay que agregar realmente es muy poco, y quiero referirme específicamente como apoyar un poco más el tema de la menopausia y de la sexualidad, porque más o menos el 50% de las mujeres en menopausia tienen síndrome genitourinario, y en la medida que va avanzando el proceso de menopausia, pues el porcentaje es mucho mayor, y más aún las pacientes que además son sobrevivientes de cáncer de seno. Entonces el síndrome genitourinario
puede ser 70-80% en estas mujeres. También hay unas altas tasas de abandono de los tratamientos tópicos que tienen que usarse de manera regular. Entonces, también en ese sentido, las terapias de láser también apoyan bastante la regularidad de los tratamientos. Con respecto a los trastornos de piso pélvico, si bien es cierto, mujeres jóvenes entre 20 y 29 años tienen solamente un 6% de trastornos del piso pélvico, llámese trastornos irritativos, vejiga hiperactiva, prolapsos de piso pélvico, incontinencia urinaria, incluso fecal. Esto va aumentando con el tiempo, más o menos el 32% entre 50 y 59 años y 53% o más cuando las mujeres se acercan a los 80 años, y recordemos que la expectativa de vida cada día se va a prolongar más y las mujeres vamos a estar más de una tercera parte de nuestras vidas estando en menopausia. Hay diferentes estudios, entre ellos el estudio SWAN, que reporta más o menos el 75% de las mujeres que están en menopausia consideran que tener una sexualidad sana es moderada a extremadamente importante. O sea, es realmente, las mujeres de pronto no lo manifiestan tanto en una consulta, debido pues a los tiempos cortos de consulta o porque no se les interroga adecuadamente, pero para el 75% de las mujeres es muy importante tener una vida sexual adecuada. Pues sí, con la menopausia pues se declina la producción de estrógenos, aumentando la dispareunia y la sequedad vaginal. Esto hace que a la larga termine disminuyéndose una respuesta sexual, disminuyendo el deseo, porque ¿quién va a querer vida sexual cuando hay dolor? Entonces, pues claramente la falta de estrógenos es la causa principal, ¿cierto? La causa principal, y en ese sentido, pues hay muchas terapias, desde las terapias tópicas con estrógenos hasta las terapias sistémicas. Sin embargo, pues para las terapias tópicas con el estriol solamente va a actuar sobre algunos receptores de estrógenos, que son los receptores de estrógenos beta, pero realmente no, estos están más que todo en el tracto urinario. En el tracto genital, pues en menor medida, están también los receptores de estrógenos alfa, y entonces no habría un adecuado funcionamiento del estriol sobre estos receptores. Entonces sí deberíamos tener siempre tratamientos complementarios que actúen no solamente sobre el epitelio, sino más allá de la lámina propia, más allá, estimulando el colágeno, estimulando la elastina, la matriz extracelular. Recordemos que también en la menopausia hay una afectación de las neuronas autónomas y sensoriales también, que también están expresados con los receptores de estrógenos. Entonces, hay una sensación de hiperalgesia, empeorando la dispareunia, hay una mayor densidad sensorial y aferentes simpáticos que causan, pues que se afectan también por la afectación de la baja de estrógenos. Entonces, es por eso que el láser tiene una gran importancia en esta bioestimulación, en generar colágeno, elastina. Esta ablación fraccionada con los pulsos específicos diseñados para vagina, y eso sí también quiero reforzarlo, Pablo ya lo dijo, pero quiero reforzarlo, no todos los sistemas funcionan igual para la piel que para la vagina, hay que llegar a la profundidad que se requiera y hay que tener los pulsos específicos diseñados para la vagina, hay que entregar la energía que se requiere en el tiempo que se requiere para respetando los tiempos de relajación térmica y permitiendo que a largo plazo se evite efectos secundarios negativos, como por ejemplo la fibrosis. Bueno, es importante la mejoría en la salud vaginal, sobre todo en las pacientes sobrevivientes de cáncer. También hay muchísimos usos con el láser, como el manejo del líquen escleroso, que también afecta muchísimo a la sexualidad, y en especial, pues ya sabemos que es como de los picos de la edad de la mujer, se presenta bastante en las mujeres en menopausia, y esta estimulación biológica es muy importante en pacientes con líquen escleroso, que solamente se les venía ofreciendo hasta ahora tratamientos con corticoides. Bueno, la calidad de vida de las mujeres se afecta muchísimo en la menopausia, y el láser es una opción muy importante
para mejorar la calidad de vida. Es un tratamiento que es, además de efectivo, es un tratamiento seguro y que además nos permite tener resultados a largo plazo, que esto es muy importante. El tratamiento actúa efectivamente pues, en todos los análisis que se han realizado, que realmente hay muchísima literatura. Se ve que hay mejoría en la dispareunia específicamente, sobre todo en la dispareunia, es como el dominio que más está afectado positivamente, la sequedad vaginal, el prurito, la sensación urente y los síntomas urinarios, urinarios, de urgencia urinaria. Básicamente. Marta, aló, Marta, ¿me oyes? Sí. En la literatura nos están bombardeando con muchos artículos acerca de la hiperlaxitud vaginal. Hay cada vez más temas y sabemos que el láser es una herramienta adecuada en el síndrome de hiperlaxitud vaginal. Tú desde el enfoque sexual y el enfoque ginecológico, ¿cómo ves el enfoque en la hiperlaxitud vaginal el uso de nuevas tecnologías como la radiofrecuencia y los diferentes tipos de láser? Pues yo pienso que sí tienen mucha importancia. Ya sabemos que hacen una regeneración de colágeno, de elastina y de toda la matriz extracelular. Sí tenemos que ser muy cuidadosos en el tipo de tecnología que se utiliza porque no todas las tecnologías sirven para vagina, no todos los que ofrecen equipos de láser o de radiofrecuencia tienen la suficiente evidencia científica como para extrapolar lo que los que sí estudian hacen. Entonces no sabemos si la gente que ofrece este tipo de tratamientos van a generar a largo plazo efectos secundarios como fibrosis, sobre todo cuando la mujer llegue a la menopausia, si tiene un proceso de fibrosis sumado a sus cambios fisiológicos por envejecimiento y por falta de estrógenos, no sabemos qué va a pasar. Entonces hay que ser muy cautelosos con este tema. Sin embargo, yo pienso que las tecnologías bien utilizadas desde luego van a generar un efecto de tensado por el efecto que se realiza más allá de la lámina propia, logrando un estímulo sobre el colágeno, sobre la elastina y la matriz extracelular, y esa reorganización necesariamente hace que haya una mejora en la laxitud vaginal. Yo he tenido buenos resultados. Hay otra pregunta de tu experiencia en pacientes que han tenido tratamientos de braquiterapia. ¿Cómo sería el manejo o cómo es el manejo de pacientes para aplicación de láser en pacientes post-braquiterapia para los efectos secundarios de la terapia? Pues mira, el láser de CO2 tiene una ventaja y es que se puede programar específicamente para cada paciente. O sea, no es que algo sea genérico para aplicarle a todas las personas. Se debe escoger la energía adecuada, el tiempo adecuado y la cantidad de sesiones que requiera cada paciente. Hay pacientes que requerirán entre 3, 4, 5 hasta 6 sesiones, pues con energías específicas para cada persona. No podemos entrar a aplicar como cosas genéricas, pero yo he tenido varias pacientes sobrevivientes de cáncer con muy buenos resultados. De todos modos, con las pacientes que tienen una fibrosis secundaria a radioterapia, el proceso es un poco más difícil porque ya tienen una secuela fibrótica y una secuela, pues, con la estenosis y todo lo que queda de este tipo de tratamientos es un poco más complicado. Sin embargo, algunos resultados se alcanzan a ver de manera positiva. En lo que más se ha estudiado es en sobrevivientes de cáncer de seno, con muy buenos resultados. Bueno, muchas gracias, doctora Marta. A continuación, el doctor Jorge Alberto García, también experto aquí en Bogotá de aplicación de tecnología láser y otra tecnología en pacientes de ginecología y estética vaginal ginecológica. Él es médico, ginecólogo y epidemiólogo de la Universidad del Rosario. Hizo el diplomado de uroginecología de la Universidad Nacional de Colombia, experto en diseño y rejuvenecimiento vaginal láser en el Instituto of American, presidente de la Asociación Colombiana de Ginecología Urológica y Piso Pélvico, y tiene pues una amplia experiencia de 13 años en el manejo de la tecnología láser en Colombia, uno de los primeros que trajo tecnología láser a Colombia. Adelante, doctora Jorge Alberto García. Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien?
¿Sí me Sí, escuchan? correcto. Sí, estamos oyendo bien. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Cortés por la invitación y por la iniciativa. Ha sido un beneficio, yo creo que para todos, esta iniciativa académica que él ha tenido y a la Universidad Nacional, desde luego. Felicitar al doctor Pablo González por su presentación. Y bueno, contarles un poquito cositas. Lo primero es que, como decía el doctor Cortés y el doctor Bojanini, hace 13 años arrancamos con él este tema. Ambos nos entrenamos con el doctor David Matlock en Los Ángeles. Y el doctor David Matlock fue el que empezó a hablar de rejuvenecimiento vaginal láser. Cuando él acuña ese término, rejuvenecimiento vaginal láser, diseño vaginal láser, son palabras que nunca habían sido utilizadas en medicina y que cayeron muy mal, por ejemplo, en el Colegio Americano de Ginecología. Digamos que en el gremio médico el uso del láser en ginecología, excepto usos anteriores históricos que tenía ya el láser en cirugía ginecológica, en laparoscopia, en colposcopia, excepto esos usos anteriores, porque el láser en ginecología no es nuevo, lleva muchos años, digamos que la comunidad científica lo recibió con antipatía. Pero lo que nos pasaba a todos los que empezamos con el láser es que encontrábamos pacientes en la consulta, no hablemos de la parte estética, de la parte de la bioplastia, voy a dejarla por fuera. Llegaban pacientes a la consulta con sensación de vagina amplia o abierta o relajada, o no me siento tan apretada. Es decir, pacientes que consultaban por esa serie de síntomas a las que nosotros ninguno les ponía atención. O sea, si nosotros en esas señoras no encontrábamos un prolapso o una incontinencia, es decir, aquello que estábamos enseñados a manejar e intervenir, nosotros no le poníamos atención a esas señoras, y eran señoras que iban de un colega a otro, incluyéndome, sin encontrar una solución. Nosotros arrancamos con eso, y eso cuando yo llegué al país con ese tema y empecé a hablar de eso, inclusive fui demandado por los colegas ante el Comité de Ética Médica y me tocó sustentar todo este tema, porque pues todavía no se hacía muy poco, el doctor Bojanini también lo estaba haciendo en ese momento, y pues era parte de ese camino que había que abrir. Tuvieron que pasar muchos años, hasta el año 2017, es decir, hace 2 años, cuando el doctor Santiago Palacios empezó a hablar de síndrome de hiperlaxitud vaginal, término que que utilizó ahorita el doctor Cortés, y hizo una publicación junto con el doctor Gambacciani de Italia al respecto, y posteriormente, también en el 2017, en julio, que el doctor Hans-Peter Dietz, australiano, padre de la ecografía de piso pélvico a nivel mundial, empieza a tomar en serio a estas pacientes y empieza a documentar con imágenes diagnósticas que esa sensación de vagina amplia que ellas referían no se la estaban inventando. Y él inclusive en su publicación, en su artículo, que lo pueden buscar, él habla de que ese síndrome de laxitud vaginal es como un estadio inicial de lo que va a ser en el futuro un prolapso, es decir, como un estadio 1 de los prolapsos que conocemos hoy. Entonces, digamos que el tiempo ha demostrado que esta queja de las pacientes era real y era una queja a la que había que atender. Así nace el tema del uso del láser en ginecología. Inicialmente el láser se usa en cirugía, que es como nos enseñó al doctor Bojanini y a mí el doctor Matlock a utilizarlo, y posteriormente Adrián Gaspar en Mendoza, en Argentina, empieza a utilizarlo en vagina, con los resultados pues, que comentó el doctor Pablo González en su charla. Entonces, eso para resumir brevemente lo que ha pasado con la historia del láser. A partir de eso empiezan a aparecer toda clase de marcas de láser y de tipos de láser, básicamente los dos principales, el CO2 y el helio fraccionado. ¿Por qué? Porque tienen una mayor afinidad al agua. Recordemos que la vagina tiene mucha agua, es una mucosa y tiene agua, y es el agua el instrumento, el vehículo por el cual estamos logrando atravesar de alguna manera el tejido y llegar hasta la membrana basal y hasta cierta profundidad para poder lograr los efectos que buscamos lograr en la pared vaginal, como son la retracción de la pared vaginal en estas pacientes con síndrome de laxitud vaginal, o la estimulación vía calentamiento, perdón si me uso ese término, de proteínas de shock térmico y de factores de crecimiento, de neocolagénesis, es decir, la estimulación del trofismo vaginal, que son parte de los beneficios, que es lo que hace el láser vía aumento de la temperatura, mejorar el trofismo vaginal y mejorar el tono vaginal, ¿cierto? En resumidas cuentas, dependiendo también
del tipo de láser. El doctor González muy bien lo decía, el láser de CO2 es ablativo, el láser de herbio fraccionado no es ablativo. Entonces, ablativo quiere decir pues que produce una ablación, un daño térmico, una quemadura. Esa característica del CO2 hace que sea un láser, por ejemplo, muy bueno para coagular, ¿sí? Muy bueno para quemar lesiones, un pólipo, ¿sí? Este tipo de lesiones es más fácil resecarlas con un láser de CO2 que con un láser de herbio, tratando un poquito como de explicar las diferencias que ahorita mencionaban, ¿sí? Cuando se trata de llegar a cierta profundidad, la forma como los dos láseres llegan es diferente. El láser de CO2 llega haciendo una microperforación hasta el punto donde necesita actuar. Una micro, pero súper micro perforación, por eso se habla de que es ablativo. El láser de herbio fraccionado, como es 10 veces más afín al agua, es mucho más afín al agua, y las primeras capas, la mucosa tiene agua, no atraviesa hasta allá, no produce esa microperforación, sino que lo que hace es calentar las capas superficiales y llegar allá por difusión de calor. ¿Eso quiere decir que uno sea mejor que el otro o menos o más dañino que el otro? Hasta ahora no se ha demostrado que eso sea así. En ambas tecnologías, tanto en herbio como en CO2, hay ya estudios histológicos en los cuales no se ha demostrado ninguna diferencia entre el herbio y el CO2. No sabemos con el uso crónico del láser, porque las señoras tienen que hacerse o deberían hacerse el láser, digamos, una vez al año o 2 veces al año. No sabemos con el paso de los años si vaya a haber una diferencia en términos de elasticidad de la vagina, en términos de fibrosis por las microperforaciones en el caso del CO2, o en términos de sensibilidad. Eso no lo sabemos, pero hasta ahora histológicamente el comportamiento de los dos láseres es muy similar. Ahora, la pregunta es, ¿en todos los láseres lo han dicho todos los conferencistas, o el conferencista, perdón, y todos los que hemos hablado? No, no en todos los láseres, hay diferentes calidades de láser. Básicamente, las diferencias entre uno y otro láser están en la forma como ese rayo llega al tejido y se le administra al tejido. El láser se le puede administrar al tejido de una forma continua, ¿cierto? O sea, uno dispara y hunde un pedal y se queda ahí media hora. Esa podría ser una posibilidad, ¿cierto? O de forma pulsada, digamos, dispara, se detiene, dispara, se detiene, dispara, se detiene. La duración de esos disparos hace que haya un efecto diferente, por ejemplo, ¿cierto? El tiempo que hay entre un disparo y el otro, ese tiempo de descanso, que es lo que llamaba la doctora Marta, el tiempo de relajación térmica, permite que el tejido baje su temperatura para luego volver a subir. Entonces ese tiempo de descanso también es importante. Entonces hay una serie de variables que hacen que ese láser, así haya 20 láseres de CO2 o de herbio, el mismo CO2, con un software, que es la diferencia entre un equipo y otro, con un software donde manejan esas dosificaciones de manera diferente, eso hace que un láser sea más dañino que otro, y ahí es donde yo me uno a todo lo que han dicho los demás, de que hay que mirar muy bien qué tecnología es la que uno va a utilizar, porque dependiendo de eso, los riesgos pueden ser muy bajos o pueden ser muy altos. Se acerca la pregunta del cáncer de seno. Sí, hay muchos estudios ya con cáncer de seno, estoy de acuerdo en lo que nos controvierten a todos los que utilizamos láser, y es que todavía faltan estudios con muestras más grandes, aleatorizados. A mi juicio faltan estudios comparativos entre unos y otros, pues no sé, comparativos entre tecnologías, podría ser entre el CO2 y el herbio, por ejemplo, e incluir ahí la radiofrecuencia, o entre equipos específicos, porque es que no solamente es el láser, como lo dije, sino la tecnología que tiene cada marca. Entonces, entre marcas, entre esta marca y otra, ojalá pudiésemos comparar las tecnologías, porque finalmente a lo que nos interesa a nosotros como médicos es qué es lo que es más beneficioso para el paciente, independientemente de la casa comercial que esté detrás de esa marca. El uso de esos láseres, pues, ha venido extendiendo, han salido nuevos usos, como lo decían. Está la pieza intrauretral para la deficiencia intrínseca del esfínter, donde ya están haciéndose publicaciones, y en este momento hay un estudio en curso mirando el efecto en ese tipo de pacientes. Está el tema en esas pacientes con flujos recidivantes, con candidiasis recidivantes, el uso del láser en esas pacientes. Hay una publicación en la que estamos ahorita haciendo un trabajo a nivel mundial, multicéntrico, para mirar los resultados a ese nivel. Es decir, cada vez estamos encontrando más
más indicaciones para el uso del láser, insisto, con buenos equipos. Y acuérdense que lo importante no es solo la flecha, sino el indio también, con buen entrenamiento, como también lo han dicho los colegas. Listo, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias No, con por mucho tus gusto. comentarios. A continuación tenemos ya 5 preguntas. Vamos a hacer la primera pregunta para el doctor Pablo. Doctor Pablo González, usted que mencionó los cambios de láser en la microbiota vaginal, pues nos suena muy interesante para todos los ginecólogos entender cómo es los cambios que genera el láser en los diferentes tipos de lactobacilos, por ejemplo, y cómo podría servir para la cervicitis crónica o para la cervicitis crónica moniliásica o para otro tipo de patología a nivel vaginal y a nivel del cuello. Doctor, adelante. Bueno, antes de resolver esta pregunta, quiero no quede en el aire el concepto del láser de CO2 de los años 60. El láser de CO2 del que hemos hablado toda la mañana No estamos oyendo. Aló, no se oye bien, Pablo. ¿Me escuchan ahí? No, está bajito, muy bajito. Súbele el volumen, está muy bajito, ¿se oye lejos? Ahora sí me escuchan. No, volvemos a reconectar. Algo está pasando, súbele volumen o conecta el micrófono. De pronto es un tema por el cambio de quien está hablando. En los computadores tienen que mirar el sonido cómo está. De pronto es en cada uno de los computadores. Yo estoy oyendo bien. Adelante, Pablo. No, ahora sí, no se le oye. Oímos muy bajito, Pablo. Si quieres, cerremos las cámaras, por favor, todos. Marta, Pablo, cerremos las cámaras, a ver si eso mejora un poquito. No, muy bajito, Pablo. ¿Ahora sí? Ahora sí, correcto. Aló. Bueno, antes de resolver la pregunta, yo quisiera aclarar, con respecto al comentario del doctor García, muchas gracias, doctor, pero quiero que no quede en el aire que el láser de CO2 causa una quemadura. Hemos hablado toda la mañana del láser de CO2 de última generación, que es un láser de CO2 multipulsado, que precisamente es multipulsado para generar un daño térmico controlado, que es bastante diferente a una quemadura. Entonces no quiero que eso quede en el aire. Y con respecto a la pregunta de los lactobacilos, pues el único reporte que hay en la literatura, se los mostré ahora, es del grupo del doctor Atanasio en Grecia, donde ellos hicieron un análisis de 48 citoquinas en pacientes posmenopáusicas para analizar la microbiota. Y encontraron dentro de estas 48 citoquinas que se modulaban específicamente la interleuquina 2 y la 7, que son citoquinas proinflamatorias. Ellas estaban relacionadas con una modulación de la flora vaginal. Que hayan aislado específicamente qué tipo de lactobacilo se expresó, no, desafortunadamente no, y esto es una muy buena pregunta de investigación, pero sí que se aumentó la población de lactobacilos después del estímulo térmico, así como se moduló, por ejemplo, la población de Gardnerella, de bacteroides, de enterococos, sobre todo, que es responsable de infecciones urinarias a repetición en pacientes posmenopáusicas y E. coli también. Entonces, no sé si con eso responde a la pregunta. Listo, muchas gracias. Juan Fernando, nos decía algo de un protocolo. Juan Fernando Bojanini nos decía... Yo quisiera una réplica, Daniel. ¿Aló? Daniel, yo quisiera Juan Fernando, una réplica. Ya un momentico. Juan Fernando, para la misma pregunta, Juan Fernando Bojanini, ¿cómo es el protocolo o en qué consiste lo que están haciendo de investigación acerca de la cervicitis crónica y posible manejo con láser para infecciones a repetición? Está enfocado básicamente en pacientes con vulvovaginitis a repetición, que hayan hecho más de 1 o 2 episodios en el último año de infecciones vulvovaginales, independiente de si es por cándida o no. La idea es hacerle varias sesiones desde el láser con nervio smooth, tanto a nivel del canal vaginal, en el fornix e incluso en el introito, para hacer
la prevención de las infecciones. Esto parte pues de la base de que se había demostrado que el láser pues, es germicida, es fungicida, y que además genera una bioestimulación que pudiera favorecer el estímulo de las citoquinas para prevenir las infecciones vaginales. Y hasta ahora hay un protocolo, una publicación ya con 20 pacientes, y es lo que se está pretendiendo hacer con este protocolo, replicar esa publicación inicial, donde la respuesta es muy buena. El 80% de los pacientes tuvieron mejoría en el tiempo y la recidiva fue muy bajita a 1 año. Entonces, lo que estamos haciendo con el protocolo ahora es eso, es tratar de replicar lo que ya se había venido haciendo, que se demostró en la publicación inicial. Gracias. Y aprovechando, hay una pregunta dentro del chat que dice que ¿cuánto dura el efecto de la aplicación del láser en el síndrome genitourinary de la menopausia? ¿Cuánto tiempo dura después de la aplicación del láser? Veníamos diciendo que más o menos alrededor de 1 año duraría el efecto, pero el tema es muy individual y depende mucho de qué tan sintomática sea la paciente antes de que se haya empezado el tratamiento. Incluso la recomendación ahora es citarla, se hacen las 2 o 3 sesiones dependiendo de lo que se haya definido al principio, y citar a la paciente a los 4 meses, 6 meses y ver qué tan sintomática está. Incluso si no tiene ningún síntoma, se podría esperar hasta el año, pero si de pronto ya uno ve cambios, independiente que la paciente esté sintomática, pero si ya ve que la vagina está un poquito más seca, que de pronto pues hay cambios al examen, sugerirle hacer el refuerzo a los 6 meses y irla revisando en el tiempo. Y lo mismo con los tratamientos de incontinencia o de tensado vaginal. Listo, muchas gracias. Doctor Jorge García, quería intervenir. Hay una pregunta para usted. ¿Cómo se haría para reactivar el láser en estos tiempos de COVID-19? ¿Cómo haríamos para reactivar el láser y qué protocolos tendríamos que seguir en un momento dado para volver nuevamente a la práctica clínica de la aplicación del láser? Bueno, primero que todo quisiera replicarle un poquito al doctor Pablo. Le pido excusas si fue malinterpretado mi comentario, pero tengo que reafirmarme en él. O sea, cualquier fuente de calor quema. Un electrocauterio de los que todos utilizamos en cirugía, quema. Un láser de CO2 quema. Un láser de helio quema. Cualquier láser puede quemar si lo utilizamos mal, si no tenemos la tecnología que es. Yo no estoy diciendo que el láser de CO2 sea malo. No, hay láseres de CO2 muy buenos. Y de hecho la tecnología que el doctor Pablo usa es una muy buena tecnología. Tengo que reconocerlo. Gracias al software que la soporta. Pues no es que el láser queme, todos los láseres queman. Eso es como decir que los bisturís cortan. Claro que cortan. Una cosa es un bisturí en buenas manos y otra cosa es un bisturí en manos equivocadas. Entonces, hacer esa claridad porque es importante que lo tengamos, perdón por la redundancia, así de claro, porque no es comprar un láser y ponerlo en el consultorio y utilizarlo. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy con, no sé, láseres en salones de belleza? ¿Qué está pasando? No es, o en centros de estética donde no hay personal calificado utilizándolo, y sí hay pacientes reportadas en la literatura quemadas en vagina con láser, ¿sí? Por eso fue que se pasó lo que pasó en la FDA, a pesar que el pronunciamiento es más en contra del marketing mal hecho. Inclusive el doctor Gottlieb, uno de los de la FDA, menciona las marcas más involucradas en el tema. Pero aquí no se trata de que una tecnología, o sea, no es una pelea entre tecnologías ni entre marcas. Es simplemente advertir a los colegas que hay que saber utilizar la tecnología, porque así como cualquier láser, insisto, puede quemar, esas tecnologías bien utilizadas tienen muchos beneficios. Entonces, es hacerlos conscientes de eso básicamente. No pretendo nada más con ese comentario. En cuanto a nuestra situación ahorita con COVID-19, pues esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos. Jorge, el audio está molestando un poquito. Acuérdate, en este momento tendría contraindicación por los aerosoles en el COVID-19 en la utilización de láser, y cuándo se podría reactivar y con base en qué protocolo se podría reactivar la actividad de láser. El láser, como es calor, puede generar humo, ¿cierto? Entonces sí es conveniente siempre tener un extractor puesto, ojalá un extractor de buena calidad también, porque hay diferentes tipos de succiones o de extractores, y hay succiones que tienen ciertas características
de absorción hasta de micropartículas de 0.2 micras, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la calidad del extractor, son mecanismos de bioseguridad que se pueden tener, al igual que las gafas y la máscara y todo lo demás que se debe tener dentro de nuestra práctica. Entonces, ese tipo de cosas sí es un riesgo, pero para eso hay diferentes tecnologías. En cuanto a cuándo retomar, contestar esa pregunta porque digamos que las autoridades nacionales y las secretarías de salud todavía no han sacado disposiciones específicas en ese sentido. Dentro de las excepciones de la ley, los servicios de médicos están autorizados para seguir la práctica, obviamente dándole prioridad a la urgente, y ahí está previas medidas de seguridad ya establecidas. Ahí está el criterio de cada uno de nosotros para saber qué tan prioritario es en cada paciente el que ella pueda acceder al uso del láser. Pero yo pienso que sí se puede hacer, no es un procedimiento quirúrgico, no requiere anestesia, que en este momento procedimientos selectivos con anestesia pues no se aconsejan. Entonces este es un procedimiento que es un procedimiento de consultorio sin anestesia general, máximo anestesia local, sí se puede hacer con todas las medidas de seguridad. Bueno, muy bien. Con respecto al láser en la vulvodinia, hay una pregunta aquí especial, doctor Pablo González. Perdóneme. ¿Qué experiencia tiene en el uso del láser en la vulvodinia, en el dolor pélvico? ¿Por qué se habla de ser tan efectivo como la vestibuloctomía y otros procedimientos realizados quirúrgicos en la vulvodinia, doctor Pablo? Perdón, ¿me escucha? Muy bajito otra vez. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, mejor. Bueno, primero tenemos que aclarar que no es vulvodinia, sino vestibulodinia, que es un dolor localizado en el periné, donde se localizan las fisuras vulvares crónicas relacionadas con los síntomas locales del síndrome genitourinario de la menopausia. La vulvodinia es una condición clínica que es multidisciplinaria, que no debemos tocar a una paciente de esas con un láser. Estamos hablando específicamente de vestibulodinia. Y una de mis contraindicaciones relativas y en algunas ocasiones absolutas en una paciente con síndrome de dolor pélvico crónico, nunca ponerle un láser. Entonces eso son como los puntos. ¿Aló? Sí. Ya, bueno, listo. Y la otra pregunta que hay es, para el líquido, ¿cada cuánto deben ser las sesiones? ¿Debemos esperar 45 60 días para la fase de remodelación o cada cuánto son las sesiones en un líquido? En nuestro protocolo estamos haciendo sesiones cada 45 días, más o menos 3 a 4 sesiones, dependiendo de la respuesta clínica. Y si hacemos protocolos combinados, por ejemplo, con plasma rico en factores de crecimiento, hacemos las sesiones de láser y entre sesión y sesión de láser hacemos un par de aplicaciones en intervalo de 10 días de plasma rico en plaquetas o factores de crecimiento. Perfecto. Una pregunta para la doctora Marta Pérez. Te escucho. Para la incontinencia urinaria de esfuerzo es un daño de los ligamentos. El uso del láser puede ayudar a mejorar el trofismo del sello mucoso. ¿Con base en qué objetivo de la pieza endouretral es para mejorar el sello? Porque el ligamento no se repara con la aplicación del láser. Bueno, las piezas endouretrales realmente es con el láser de Erbium, con el cual yo no tengo ninguna experiencia. De pronto esa sí se la remito al doctor Bojanini y al doctor Jorge Alberto García. Bueno, sin embargo, sí, es cierto que la profundidad del láser nunca va a llegar hasta la parte ligamentaria, o sea que eso no vamos, los mecanismos por los cuales afecta para la incontinencia urinaria es porque de todos modos, y esa es la incontinencia urinaria que hace parte del síndrome genitourinario, es decir, la que es por deficiencia también de estrógenos, en las cuales se nos ayuda a mejorar las mucosas y ayuda a mejorar los mecanismos de coaptación uretral. Entonces es más que todo como en ese sentido el tema para la incontinencia urinaria. Y de todos modos,
la actuación sobre el colágeno, la elastina y la matriz extracelular, pues también tienen su aporte ahí con respecto a la atención que se debe realizar para corregir la incontinencia urinaria leve a moderada. Recordemos, como bien lo dijo Pablo, hay pacientes que tienen indicación quirúrgica y la que tiene que ponérsele cinta se le debe poner cinta, y la que hay que hacer la corrección sitio específica, pues hay que hacerla, y no se debe ofrecer el láser para tratamientos para incontinencias urinarias que son susceptibles de manejo quirúrgico. Quería complementar un poquito lo que Pablo mencionó sobre la vestibulodinia. Es claro que es para la vestibulodinia, y es porque recordemos que en la menopausia también las neuronas autónomas y sensoriales, que también tienen mucho que ver con los receptores de estrógenos, se vuelven como un poco más sensibles, porque hay una mayor densidad sensorial y hay mayores aferencias simpáticas, todo causado por la falta de estrógeno, repito. Entonces, al mejorar ese trofismo, mejoramos el dolor vestibular. Gracias, muchas gracias, Marta. Juan Fernando, ¿cómo se enfoca entonces la incontinencia urinaria y la pieza endouretral desde el punto de vista del manejo del láser Herbio? La idea es que por todos estos cambios, y como lo decía la doctora Marta, en la menopausia es mucho más frecuente, hay una hipoperfusión a nivel de la mucosa y la submucosa de la uretra, y eso es lo que explica muchas veces los síntomas urinarios que se presentan en el síndrome urinario de la menopausia. Lo que hace el láser endouretral es estimular el trofismo de esa zona, mejor la vascularización, el colágeno, todo lo que se ha dicho, y de esa forma mejoramos el mecanismo de adaptación, como muy bien lo estaba diciendo la doctora Marta, y lo que estamos haciendo es mejorando el mecanismo de continencia, no evitando continencia, sino mejorando el mecanismo de continencia, para que la presión que tiene que vencer la vejiga para expulsar la orina sea mucho mayor que la que normalmente tiene cuando tiene el mecanismo de coadaptación deteriorado, porque lograr eso desde la vagina no es tan fácil cuando hacemos el tratamiento de incontinencia. Entonces, la pieza endouretral nos permite hacer el tratamiento mucho más selectivo, que utilizando obviamente una pieza que es mucho más de mano, mucho más delgadita, con unos parámetros mucho más bajitos para no producir a nivel de la uretra, y teniendo muy buen resultado en ese sentido, tanto en los síntomas urinarios en la paciente que tiene un síndrome genitourinario, como también en la paciente que tiene una incontinencia urinaria tipo 3. Listo, muchas gracias. Para el doctor Pablo, hay una... Ya me perdió la pregunta, espérame un segundito. ¿Me escucha? Sí, estoy escuchando bien. Es que yo quisiera hacer un comentario que podría ayudar un poco en el tema. Si bien ni un nervio ni un CO2 pudieran llegar directamente a esta profundidad, porque estamos hablando no milímetros, sino centímetros, a nivel de la fascia endopélvica, sí por imágenes táctiles se pudo demostrar que el efecto térmico pudo llegar a mejorar el tono del piso pélvico en general y el tono de las contracciones voluntarias e involuntarias, y esto se midió por elastografía. Y es por esto que de pronto es una de las explicaciones objetivas de por qué estas pacientes mejoran la incontinencia urinaria. Obviamente estamos, como he sido enfático, dejar a un lado las incontinencias urinarias urodinámicas. Y claro, ahí hay un subgrupo de pacientes que tienen una incontinencia urinaria urodinámica que no se quieren poner una cinta, y no tenemos más opción que ofrecerles entonces en este caso una combinación de un láser fraccionado intravaginal, de un láser Herbio intrauretral, por ejemplo, pero además el láser no es milagroso, tenemos que llevar a esos pacientes a un manejo complementario, por ejemplo, de una rehabilitación del piso pélvico. A mí me ha funcionado muy bien cuando combino, por ejemplo, el electromagnetismo con el láser, y por qué no pensar que todos los tratamientos de disfunciones del piso pélvico puedan mejorar con la combinación de estas estrategias, de un estímulo mecánico y de un estímulo térmico. Ese era como el comentario que quería hacer. Gracias, Pablo, pero ayúdenos con esta pregunta. Dice aquí, personalmente una paciente posmenopáusica presentó ardor y dolor, pero la paciente tenía una infección de vías urinarias que acentuó las molestias al usar el láser CO2. ¿Probablemente se usó lo más alto? 5. Pues realmente es una de las contraindicaciones del tratamiento, una infección vulvovaginal activa o una infección urinaria. Muchas veces hay pacientes, o la mayoría de ellas son asintomáticas. Cuando en la historia clínica tenemos pacientes con cistitis o con infecciones urinarias a repetición, lo que podríamos hacer es una profilaxis con fosfomicina,
y en ese orden de ideas, pues evitar que de pronto vamos a hacer un outbreak de una infección urinaria por el estímulo térmico, que como sabemos genera una reacción inflamatoria. Pero sí es más un tema de historia clínica y de criterios de inclusión y exclusión para protocolo. Pablo, ya la última pregunta para terminar. ¿Cómo definiría usted el síndrome de laxitud vaginal, de hiperlaxitud vaginal? Bueno, la IUGA hace dos o tres años hizo un survey telefónico hasta más de 5.000 uroginecólogos en el mundo y les hizo la siguiente pregunta, que si sabían qué era el síndrome de hiperlaxitud o síndrome de relajación vaginal, todos estos términos americanos. Sí contestaron la mayoría que sí era una condición clínica que era muy frecuente, principalmente en pacientes jóvenes y que tenía 3 signos semiológicos. Pérdida de fricción durante las relaciones sexuales, atrapamiento de agua con hacer baños de inmersión en piscinas o jacuzzi, y flatos o love winds o vaginal winds, que son los gases vaginales durante las relaciones sexuales. Y que esto, en conjunto, tenía una alteración de la calidad de vida sexual de las pacientes. Como bien lo mencionó el doctor García, el doctor Dietz se ha dedicado a hacer bastantes estudios con respecto a la laxitud vaginal y sobre todo con la ayuda del ultrasonido de la ecografía de piso pélvico, que ha sido de gran ayuda para medir lo que fundamentalmente es la explicación de la laxitud vaginal, que es una hiperdistensión del elevador del ano. Entonces, yo sí creo que sí existe, es una condición clínica que sí existe, tiene una característica que tiene algo, mejor dicho, es muy subjetiva, hay pocas formas de medirlo objetivamente, aparte de la elastografía y el perineómetro, pero realmente sí hemos visto que antes y después de los tratamientos con fuentes de energía, ya sea con el láser, con la radiofrecuencia, con el electromagnetismo o con bioestimulación combinada, podemos tener mejoría. Muy importante examinarlas porque hay algunas pacientes que puedan tener asociado un defecto paravaginal, un defecto específico. Entonces, aquí es donde radica la importancia de que este tipo de tecnologías sean manejadas por el ginecólogo, porque nosotros somos los que podemos evaluar de una forma más completa todos los componentes del protocolo. Pablo, mejora un poquito el audio. Antes de que se retire, hay 2 preguntas. El doctor Pablo se tiene que retirar porque ahorita tenemos otro webinar de la Universidad de Barcelona que incluso nos podrías compartir a través del chat cómo es el link para entrar ahorita al webinar de la Universidad de Barcelona sobre láser. Claro, pero antes de que te retires, mejora el audio, por favor, acércate. ¿Tienes alguna experiencia en el manejo de erosiones de malla que no responden al manejo tópico con estrógenos o con estriol? ¿Con estrógenos conjugados o con estriol? Pablo, ¿alguna experiencia con la erosión de malla? Sí, nosotros tenemos más o menos 40 casos que están en este momento en proceso de publicación y realmente lo que hemos visto es que ese proceso de epitelización después del estímulo térmico es mucho más rápido que con el tratamiento convencional. Obviamente, las medidas iniciales son las mismas de las guías clínicas, retirar la malla que podamos, manejar la infección si es que está asociada y posteriormente utilizar, en lugar de utilizar el estrógeno o el estriol, utilizamos directamente el CO fraccionado. Y sí vimos en un caso índice de nuestro trabajo que en esta erosión de esta malla de Epsilon de laparoscopia que se presentó a los 3 meses, encontramos una reepitelización completa de esta cúpula vaginal posterior a la erosión. Entonces yo creo que sí es algo donde necesitamos más casos y más tiempo. Pablo, el profesor Fernando Endara escribe desde Ecuador, que es también un experto en manejo del láser. En el tratamiento con láser CO2 en el líquido vulgar, ¿qué medicación utilizan simultáneamente? ¿Qué medicación utilizo qué? Simultáneamente con la aplicación de láser en el líquido vulgar. Bueno, nosotros estamos Perdón, cierren los micrófonos, por favor, cierren los micrófonos. Adelante. Bueno, básicamente lo que estamos utilizando es plasma rico en factores de crecimiento topicado a través de estos canales que generamos con el láser o factores de crecimiento. Hay unos factores de crecimiento que estamos empezando a utilizar y ellos nos ayudan muchísimo más a hacer que esta respuesta inflamatoria responda mejor. Pero medicamento como tal, hay algunos grupos que han utilizado, por ejemplo, el mismo esteroide de alta potencia o de mediana potencia como el piruvato de mometasona, están haciendo un drug delivery o una topicación a través de canales de estos medicamentos en fases iniciales para posteriormente seguir solo con las sesiones de láser. Pero todo esto es experimental y necesitamos un poco más de tiempo para obtener estos resultados.
Listo, muchas gracias, Pablo. Doctor Jorge García, ¿qué comentarios acerca de la hiperlaxitud vaginal? ¿Sí existe síndrome de hiperlaxitud vaginal y cómo podría objetivizarse un poquito más? Jorge. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Adelante. Como lo decía antes, el doctor Hans-Peter Dietz se encargó de demostrar con imágenes diagnósticas, con ecografía y con resonancia inclusive, que sí existe esa laxitud vaginal, que es un estadio inicial, es como un pródromo de un prolapso, es decir, lo que nos está diciendo ese síndrome de laxitud vaginal es que son pacientes en las que se justifica empezar a intervenir desde ya para que ojalá no lleguen a esos prolapsos que estamos acostumbrados a ver. Recordémonos en los textos de anatomía fisiológica del piso pélvico, de esa gráfica que nos ponen del puente o de la hamaca, ¿cierto? Que todos conocemos y hemos visto, donde la hamaca, por utilizar el ejemplo más nuestro, donde la hamaca son todos los tejidos blandos que hay en el piso pélvico y las cuerdas que sostienen la hamaca o las vigas del puente son la musculatura que sostiene todos esos tejidos. Entonces, la razón de ser de la anatomía funcional del piso pélvico es esa, es que el piso pélvico como todo es integral y por eso está lo que decía el doctor Bojanini de que cuando se trata de mejorar patologías del piso pélvico como las que hemos mencionado hoy, se puede utilizar varias herramientas, la silla magnética, la rehabilitación del piso pélvico puede ser importante también y el láser también son herramientas que son complementarias para el tratamiento de este síndrome de laxitud vaginal. Doctor Bojanini, adelante. No, yo creo que es muy importante porque es que una cosa es que no esté reconocido como término en la literatura y otra cosa es decir que no lo vemos en la clínica normalmente. Como les decía yo ahora en mis comentarios, la paciente no pasa de tener una vagina normal a un prolapso de la noche a la mañana. El proceso es un continuo que se va dando a lo largo del tiempo. Y todos decimos cuando examinamos a la paciente, tiene una vagina relajada, tiene una vagina más amplia, que no lo hayamos transmitido a la literatura, eso es otro cuento, pero la hiperlaxitud vaginal es un hallazgo clínico, no tenemos que, muchas veces, obviamente es muy bueno demostrarlo con tecnología, pero clínicamente sabemos cuando una vagina está más relajada o no. Y reforzar un poquito lo que decía Pablo, de que tenemos que pegarnos también. Si entendemos que el problema es la relajación del piso pélvico, no podemos pretender que trabajando a través de la mucosa y por más vectores de tracción que generemos, el estímulo a nivel de los otros tejidos, vaya a mejorar completamente el tema. Hay que fortalecer el piso pélvico y a mí también, yo tengo la silla con ondas electromagnéticas hace casi un año con unos excelentes resultados. Se me ha mejorado notoriamente el resultado de los porcentajes de satisfacción en las pacientes en tensado vaginal, en incontinencia urinaria e incluso en las pacientes con síndrome geniturinario de la menopausia, porque también tiene un protocolo que nos ayuda a mejorar la lubricación y todo esto en la paciente. Entonces, creo que la hiperlaxitud vaginal existe definitivamente y que todas estas tecnologías que estamos usando, las energías y las sillas, las ondas electromagnéticas, todo esto nos sirve para ayudarle a la paciente a mejorar su calidad de vida y no esperar a que tenga un deterioro franco para poder ofrecerle cualquier tipo de tratamiento. Muchas gracias. Marta, doctora Marta Pérez, desde el punto de vista de la sexualidad, la sexología, la ginecología, ¿cómo nos complementarías algo de la sintomatología de las pacientes con la hiperlaxitud vaginal? Bueno, el tema de la sensación, pues el tema de la laxitud vaginal, como pues los síntomas que ya todos mencionaron, pero sí la fricción durante el acto sexual depende mucho más del tercio externo de la vagina. Entonces ahí es donde tenemos que mirar qué tan amplio está ese introito y si la paciente se va a recuperar solamente con el tratamiento de láser
o con una terapia adecuada de piso pélvico, o sea, de fortalecer toda la musculatura del piso pélvico, o si eventualmente va a requerir algún tipo de intervención, alguna colporrafia o pues algún procedimiento quirúrgico que se requiera, porque si hay un aumento en el diámetro anteroposterior y el diámetro de la vagina en el tercio inferior, es cuando más se va a sentir ese problema durante la relación sexual. Entonces, pues sí, el láser sí, indudablemente funciona para el tema de hiperlaxitud vaginal, claro. Listo, bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho a todos haber esperado hasta esta hora, especialmente al doctor Pablo González por su magnífica conferencia, los comentarios tan especiales y contradictorios y controversiales de la doctora Marta, del doctor Jorge García, Juan Fernando Bojanini. Muchísimas gracias a estos expertos y líderes de opinión. Un abrazo a todos ustedes y los seguiremos esperando durante el mes de mayo, donde vamos a tener nuevamente estas sesiones semanales y vamos a enfocarnos un poquito en dolor pélvico crónico, vulvodinia, clitoridinia y todos los problemas genitales de la salud de la mujer. Muchas gracias a todos. Les voy a compartir en este momento el código de Zoom para el ingreso a la charla que comienza con la Universidad de Barcelona de aplicación de láser y uso de plasma rico en plaquetas, medicina regenerativa y ginecología estética. Espérame un momentico, les comparto un momento. Aquí les estoy compartiendo la pantalla con el código de Zoom. Ah, bueno, perfecto. Para los que se quieran conectar. Y nuevamente muchas gracias a todos por estar acá y a ustedes por la oportunidad. Y entonces nos vemos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Cualquier duda estaremos a la orden. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los esperamos en el mes de mayo. A partir de gracias por la invitación. Vamos a hablar de dolor pélvico crónico. Muchas gracias. Gracias. Pueden desconectarse, por favor, para poder cerrar la grabación y enviar a poder subir en YouTube la grabación. Gracias, Daniel. Chao. Bueno, chao. Gracias a todos.